para arrancar. Bien, compartir. Bien, ¿me pueden confirmar, por favor, que pueden ver la pantalla? Sí, la podemos ver. Sí, Sí, profesor. Sí, profesor. Perfectamente. Por este retraso, Sí se puede. parece que tenía problemas con mi conexión y por eso demoré en poder conectarme, pero ya estamos acá. Bien, vamos entonces a iniciar con la siguiente fase del curso. Ya en las sesiones anteriores estuvimos viendo lo que tiene que ver con la parte de identificación del proyecto, donde básicamente estuve viendo los temas de la problemática, cómo abordarla, el tema de los involucrados, cómo hacer el análisis, la matriz de marco lógico, entre otras cosas que corresponden a esa fase. Vamos a entrar entonces a la parte de formulación, donde ya conociendo la problemática que queremos abordar y la propuesta inicial de proyectos, vamos entonces a proceder con el diseño. Bien, en este caso particular vamos a trabajar, para hacerlo de una manera dinámica, vamos a trabajar sobre un caso de estudio. Vamos a imaginarnos que ya hemos hecho el abordamiento inicial en un proyecto y sobre este caso de estudio vamos a ir aplicando de una vez el estudio o la parte de formulación del proyecto. ¿Alguien de aquí llegó a ver la famosa serie aquella de hace unos años llamada La Familia Peluche? Me imagino que más de uno Yo la conoció vi. esa serie. Yo no. Bueno, vamos a tomar como ejemplo que nos encontramos en esa ciudad, en la ciudad Peluche, y vamos a trabajar sobre una problemática en esta delimitación. Imaginémonos que estamos en una ciudad que estamos en una ciudad que consta de 150,000 personas. ¿Y cuál es la problemática que vamos a abordar? Bueno, imaginemos que en esta ciudad hay una cañada. Excelente. Ajá. ¿Alguien quiere intervenir? Que veo unos micrófonos abiertos. Por favor, si no van a intervenir, monten sus micrófonos para que no causen interferencias. Por favor. Bien, le decía que vamos a trabajar sobre este caso, imaginándonos que en la ciudad Peluche hay una cañada donde el problema inicial que hemos determinado es que hay unos 100 hogares que arrojan su basura en esta cañada. Ahí, a manera de ejemplo, tenemos una foto de la situación que pudiéramos estar visualizando. Entonces vamos a trabajar sobre esta temática. En el caso de que, en este caso, vamos a relacionar que ya hemos hecho una fase de identificación de este proyecto y aquí les resumo brevemente los principales productos de esta parte del estudio. Primero, tenemos en el análisis del problema que hicieron los técnicos que evaluaron este proyecto ficticio, tenemos las causas, el problema central y el efecto principal. Donde abordándola así rápidamente, la causa viene a través de la deficiencia en la recolección de residuos sólidos de la ciudad Peluche. Hay deficiencia en la recolección, no hay mecanismo suficiente, no hay personas suficientes para hacer esta recolección, por lo que al estar presente esta deficiencia, los ciudadanos que habitan cerca de la cañada se ven obligados a tirar su basura en la cañada para no mantenerlas en sus casas. Esto trae como efecto entonces la subsecuente contaminación ambiental y la proliferación de enfermedades de origen hídrico, por toda esa basura ahí acumulada. Un momentito, para cerrar esta puerta.
Si no se escucha el ruido de fuera. Bien. Una pregunta para ustedes. Estos 3 cuadritos que yo aquí les resumo, ¿les suena a alguna herramienta que nosotros vimos durante la fase de identificación? ¿Alguna herramienta para analizar el problema? A la matriz y al árbol del problema. Al árbol del problema, sí. En esencia, digamos que estos 3 cuadritos son un gran resumen de ese árbol del problema que en la fase de identificación ya debimos de elaborar y debimos de comprender en su justa dimensión. Bien, sobre esta problemática, vamos a ver, no hay nadie en el lobby. Sobre esta problemática planteamos la solución que nosotros como técnicos entendemos que se amerita para dar respuestas. Entonces, la dividimos en 2 grandes Perdón, ejes. profesor. ¿Sí? Ah, no, está bien. Que está grabando, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, la solución la hemos planteado en función de estos dos grandes ejes o intervenciones. Primero vamos a intervenir físicamente la cañada, como ya les había mostrado en un ejemplo, donde esa cañada se pasa a limpiar, se encajona, se va a convertir en una vía de circulación, de tal forma que ya no va a ser accesible para las personas arrojar su basura. Ya esa parte la vamos a eliminar. Y obviamente para apoyar todo el tema de recolección de la basura, vamos a adquirir más camiones para mejorar ese servicio de recolección que da el Ayuntamiento de la Ciudad de Peluche. Bien, imaginémonos que ya todo esto fue una fase que ya se abordó con todos los acápites de la identificación que ya conocimos en las sesiones anteriores. Entonces, iniciando con el proceso de formulación del proyecto, iniciamos con lo que es el estudio de mercado. Básicamente, y recordando algo que ya vimos en las diferentes fases de la preinversión, se ven estos, digamos, estos grandes componentes o estos grandes capítulos dentro del perfil del proyecto, donde los puntos 2 y 3 hago un estudio de mercado y un estudio técnico, que son las 2 grandes fases que corresponden a la parte de formulación del proyecto. Es decir, y recordando lo que ya habíamos dicho, en esta fase yo diseño de una manera más específica la solución que voy a adoptar o las alternativas de solución si fuesen varias. Me avisa que hay alguien fuera del lobby. Cualquiera de ustedes le puede dar ingreso. Si alguien me podría colaborar y esas personas que aparecen que están en el lobby, si le pueden dar ingreso, por favor me colaboran para no interrumpir la presentación. Déjame ver. Si por acá. Ok. Entonces, en los estudios subsecuentes, la parte 4, 5 y 6, ya vamos a proceder a poner a prueba la solución que hemos diseñado, que es lo que vamos a ver en los módulos siguientes. Bien. Entonces, yo quisiera iniciar formalmente con una pregunta de reflexión. Vamos a hablar a partir de ahora de estudio de mercado. Para ustedes, ¿un estudio de mercado aplica para un proyecto público? ¿Se puede hacer o solamente, como dice aquí el amigo, solamente son temas que se abarcan desde la índole privada? ¿Qué piensan ustedes? No, entiendo que sí que aplica, profesor, porque hay que hacer un estudio siempre de factibilidad a nivel, que así que se llama a nivel público. Se dice estudio de factibilidad. Exacto, pero esta parte específica de estudio de mercado es importante y en caso afirmativo, ¿por qué? Voy a dejar de Sí, compartir para ver si hay gente en el lobby. Bueno, pueden seguir hablando. Denme un sí, momentito. es importante, profesor, porque hay que partir de de una base para poder desarrollar mejor cualquier proyecto acorde a las necesidades que están latentes. ¿Y en qué punto el estudio de mercado nos ayuda a esto? En la recolección de datos, o sea, cuando se recogen
los datos de cuáles son las necesidades básicas que pueden existir, por ejemplo, en el caso que usted está exponiendo, cuáles serían las necesidades básicas que tiene esa población y cuáles son los efectos que produce la falta de recolección de la basura en la comunidad. Todos esos elementos ayudan a poder desarrollar el proyecto porque vamos mirando cuáles son las necesidades que tienen las partes interesadas. Ok, tiene la idea. Quisiera Permítame aportar tomar esta también. llamada, disculpe. Sí, pues. Yo pienso, Cuéntamelo, Nuria. No, no entiendo. Me aparece gente en el lobby, pero se le está dando ingreso. Hay ahora mismo 30 personas en línea. No, pero no se ha eliminado a nadie. Que vuelva a entrar a ver. Ok. Perdón, aparentemente hay personas que están teniendo problemas para ingresar. Intenten, por favor, me escriben si tienen algún problema. Seguimos. Sí. ¿Alguien más quiere dar su opinión de por qué, de si realmente aplica un estudio de mercado para un proyecto público? ¿No? Sí, Seguimos. claro. Ajá. Cuéntenos. No sé si hay algún otro. César Rivera, de Interior y Policía. Bueno, el estudio de mercado, incluso en ámbito público, es elemental para identificar las necesidades. En base a esto se puede crear un estudio con relación a la demanda, se puede identificar la población beneficiada y qué producto se puede identificar para suplir esa necesidad. Por lo que, independientemente sea público o privado, el estudio de mercado, incluso en la guía de planificación, es elemental. Correctísimo, correctísimo. Excelente respuesta. Entonces, consecuentemente, con lo que el compañero acaba de expresar, que estuvo muy correcto, digamos que un estudio de mercado fundamentalmente lo que busca es determinar si existe o no una demanda insatisfecha. Ya durante el proceso de identificación vimos que existe una problemática que es importante atacar y qué elementos fundamentalmente necesitamos para atacar o revertir esa problemática. Pero yendo a un punto un poquito más de profundidad, un poquito más, digamos, técnico, hay que ver si esa problemática en qué tipo de demanda se traduce, de cara a ver si realmente hay o no una demanda y cuáles son los bienes y servicios que se corresponden con esa demanda. Obviamente tiene que justificarse bajo ciertas condiciones la puesta en marcha del proyecto, es decir, que el proyecto debe de venir de una manera directa y clara, satisfacer una demanda que actualmente está insatisfecha. Contenido de un estudio de mercado. Ya imagino que todos ustedes han visto la guía metodológica que le hemos compartido a través de la plataforma, que norma todo este proceso que estamos viendo y que nos lleva paso a paso a cómo se aborda. Sin embargo, importante rescatar aquí el contenido que exige esa normativa, esa guía metodológica, para poder elaborar un estudio de mercado. Y cada uno de estos componentes los vamos a ir viendo de manera detallada y aplicándolo al caso de estudio que vamos a ir viendo a manera de ejemplo. Bien, antes de iniciar viendo el contenido, una parte importante y yo diría que hasta fundamental de entender para así poder articular nuestro estudio hacia un documento de proyecto que realmente tenga una coherencia y que responda, ¿verdad?, a lo que se espera de lo que es un buen perfil del proyecto y que de alguna manera genere una mejor comprensión, es saber que hay una articulación entre las diferentes variables de todo un documento del proyecto.
En una primera etapa o en un primer nivel se dice que el perfil del proyecto requiere una identificación. Se supone que ya a este punto la hemos hecho, pero esa identificación no se queda ahí sin más esperando a completar el documento, sino que las variables que forman parte de esa identificación me sirven como input para una o varias de las variables que integran el estudio de mercado. Y vamos a ver esto más a detalle. Véanse aquí, están las variables tanto de la identificación o las principales y las variables del estudio de mercado. Y es bueno saber que hay una vinculación directa entre diferentes variables, entre los diferentes niveles. Los antecedentes son un insumo importante para yo establecer los precios, tarifas, costos, oferta y grupo meta que voy a abordar aquí en el estudio de mercado. El problema central, que lo vimos en la identificación, es un insumo, yo diría que fundamental para poder establecer los bienes y servicios. Ya hemos dicho, ese problema central hay que transformarlos en cuáles son los bienes y servicios que requiere el proyecto atender o que requiere el proyecto mejorar para mitigar esa situación problemática. Los objetivos del proyecto, obviamente, me van a enmarcar cuál es la demanda. ¿Cuál es la demanda que actualmente está satisfecha y que debe de alguna manera el proyecto mejorar o aumentar o satisfacer? Y los beneficiarios, recordando, los beneficiarios me permite a mí analizar cuál es la población objetivo o grupo meta que debe tener mi proyecto para condicionar mi diseño. Ahí hemos ya reiterado en diferentes ocasiones que beneficiario y grupo meta población objetivo no es exactamente lo mismo. Sin embargo, y como es lo lógico, son variables que se interrelacionan. Pero, no solamente se da esta articulación a nivel entre, digamos, los diferentes estudios o las diferentes variables de los diferentes estudios, sino también que dentro de un mismo estudio, dígase en este punto el estudio de mercado, las diferentes variables se relacionan entre sí. Por ejemplo, la oferta me permite a mí, de alguna manera, analizar la demanda. En este caso, yo tengo que saber cómo es la oferta actualmente del bien y servicio que se vincula con mi problemática para poder establecer de una manera objetiva cuál es la demanda insatisfecha. También el grupo meta me da paso a mí a ser más, digamos, preciso con cuáles son los bienes y servicios que ese grupo meta está requiriendo o que ese grupo meta carece. El mismo grupo meta también se relaciona de manera directa con la demanda, ya que la demanda que yo tengo que satisfacer es la de ese grupo meta o población objetivo de mi proyecto. Bien, entonces, la primera variable o el primer paso que se da dentro de un estudio de mercado es establecer la población objetivo o grupo meta. En esta parte, en todo proyecto, no importa de qué índole sea, no importa de qué sector sea, siempre se debe ver la población en tres grandes dimensiones, en tres grandes grupos o en tres grandes rasgos, que son estos tres que vemos aquí. Primero, la población de referencia. Es aquella que una vez identificado el problema o la necesidad se debe determinar en función de las áreas donde se ve esa afectación, sea esta un barrio, sea esto un distrito municipal, un municipio, una provincia, la que sea, siempre empezamos este estudio o este análisis partiendo de identificar cuál es mi población de referencia. Entonces, yo voy yendo de lo general a lo particular de esa población de referencia, entonces vengo y analizo cuál es la población potencial o afectada, que es aquella proporción o parte de la población que requiere de los bienes y servicios que yo quiero plantear con el proyecto, o dicho de una manera que se ve afectada por la problemática que yo estoy identificando. También se le conoce con el nombre de población carenciada, porque es la que carece de esos bienes y servicios o es la que está percibiendo de una manera por lo menos principal o importante el proyecto que estoy analizando. Y
Por último, tenemos el tercer nivel, el nivel más específico, que es donde ya yo establezco la población objetivo grupo meta como tal, que recordemos es la población que va a condicionar, que va a servirme como parámetro para yo realizar mi propuesta de proyecto. Dicho de una manera, como siempre lo digo, para dimensionar o diseñar el proyecto. Espero que esto quede claro. En muchas instituciones realmente se suelen volar esta parte. Cuando se habla de población objetivo, se va directamente a la población objetivo. Tengan muy en cuenta que en todo proyecto siempre tengo que determinar o delimitar cuáles son esas tres poblaciones. Inicio por la población de referencia. De la población de referencia establezco o caigo a la población potencial o la que se está viendo afectada. Y de esa población puedo determinar cuál es la población objetivo. En proyectos es muy común que la población potencial afectada sea igual o sea la misma población objetivo, porque de manera general siempre se quiere que mi proyecto atienda a toda la población que se ve afectada. Sin embargo, es bueno que sepan que no siempre es así. Muchas veces por limitaciones técnicas, por limitaciones, creo que en los generales económicas o en la mayor parte de los casos económicas, cuando se da, no siempre con el proyecto vamos a poder atender a toda la población que carece. Hay proyectos que se obligan por su alcance, por el costo, a segmentarse por etapas. Entonces ahí estamos hablando de ir desagregando o de ir atacando paulativamente esa población objetivo. Si yo, o si, mejor dicho, si ustedes se ven en alguno de este escenario, sepan que la población objetivo corresponde a la población que voy a atacar con la fase con la que voy a iniciar. Si yo divido un proyecto en dos fases, la población que va a quedar satisfecha con la primera fase va a ser la población objetivo de esa intervención o de ese proyecto particular. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguna duda que se le genere? Profesor, ese material va a estar a la disposición de nosotros, los alumnos. Sí, señor. Todo el material lo estamos compartiendo a través de la plataforma. Las presentaciones que hemos hecho en el módulo anterior ya están cargadas. La pueden ingresar a la plataforma, la pueden descargar. Igual que todas las presentaciones y documentación subsecuente van a estar ahí cargadas. Entonces, vamos a ver esto para facilitar un poquito la comprensión de una manera más esquemática, más dinámica, no tanto palabras. Fíjense, les dije que para todos y cada uno de los proyectos que vayamos a abordar, tenemos que hacer o tenemos que analizar la población en los tres grandes rasgos. Población de referencia, población potencial afectada y población objetivo. Entonces, ¿cómo partimos? Lo primero es establecer un límite territorial, que en este caso vamos a decir que ese límite lo marca este círculo que tengo acá. Este círculo puede ser o puede corresponder a un barrio, a un distrito municipal, a un municipio, a un área específica, no tiene que ser necesariamente una delimitación geopolítica, puede ser cualquier área de interés que yo tenga. Entonces, teniendo claro cuál es ese límite territorial, dentro de ese límite territorial existen muchas personas que habitan o que se ubican dentro de este límite territorial. Entonces, todas y cada una de esas personas que están dentro de ese límite corresponden a mi población de referencia. Cuando entonces empiezo a profundizar en el análisis y veo cómo se comporta la problemática dentro de ese límite territorial, yo puedo darme cuenta que tal vez no toda esa población va a percibir de una manera directa o importante el problema que yo estoy analizando. En este caso se suele segmentar, ok, de mi población de referencia, ¿cuál es la población que está siendo afectada por el problema o que se ve afectada de manera importante? Porque tal vez todos se ven afectados de manera indirecta o de manera irrelevante o de magnitud baja. Sin embargo, yo establezco cuáles son esas personas que reciben o que perciben ese problema en una magnitud lo suficientemente relevante para yo analizarlo, digamos, de una manera independiente. Entonces, esa parte de mi población total o de mi población de referencia es la que va a quedar conformada como mi población potencial o afectada.
o como es lo mismo, mi población con problemas. Entonces, de esa población afectada, ¿verdad? De estos muñequitos naranja, yo quiero determinar cuál es mi población objetivo. Que recuerden, en algunos casos pueden que todos sean población objetivo o que por limitaciones del proyecto, técnicas o económicas, yo no pueda atacarlos a todos. Entonces, si ese fuera el caso, la parte de mi población que voy a realmente a dejar satisfecha es la población objetivo o grupo meta. Y si se da el caso de que no a toda la población que percibe el problema la voy a dejar atendida o voy a mitigar el problema tal como lo percibe, ahí hablamos de un cuarto grupo. Un cuarto grupo que se le denomina población postergada. Es aquella población que yo ya estoy en conocimiento de que percibe un problema, pero que por esas limitaciones que ya les he mencionado, no la voy a poder satisfacer en el momento inmediato o con el proyecto inmediato, sino que la voy a dejar en espera para una futura intervención. En resumen, todo esto que hemos dicho se resume en el siguiente esquema. Tengo una población de referencia que es la población general. Esa población general o de referencia es igual a la población con problemas más la población sin problemas. Y si segmento esa población afectada es igual a la población objetivo más la población postergada si fuese el caso. Porque por lo menos en la mayoría de los proyectos que he visto, suele ser la población objetivo y casi igual o muy cercana a la población afectada. En muy pocos casos se da población postergada. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? ¿Está todo claro, verdad? Sí, profesor. Sí, profe, está claro. Perfecto. Perfecto. Entonces, hay un tema muy importante en este análisis de población objetivo. Y es que podemos encontrarnos con dos escenarios. Un primer escenario o un primer caso donde esa población objetivo, en general, cuando hablo de población objetivo, hablo en los tres niveles, es muy fácil identificarla, ya que están perfectamente ligadas o asociadas a una ubicación geográfica, como ya mencionamos, o una provincia, un municipio, lo que sea. Por ejemplo, para ilustrar este punto, imagínense ustedes que mi proyecto sea construir un acueducto para la provincia de Santiago. Es decir, yo voy a la provincia de Santiago, dotarlo de un acueducto. Hay una pregunta de reflexión que surge de aquí. ¿Habrán hogares o habrán personas fuera de la provincia de Santiago que se van a ver beneficiadas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Repita la pregunta, por favor. Ok, tengo un proyecto que va a ser construir un acueducto para el municipio de Santiago. Ese es mi proyecto. La pregunta es, ¿ese acueducto va a abastecer hogares que estén fuera de la provincia de Santiago? Es decir, ¿ese acueducto de Santiago va a abastecer a personas o a hogares aquí en Santo Domingo? No. No, ¿verdad que no? Entonces, en ese caso, yo puedo con cierta facilidad y precisión establecer cuál es mi población objetivo. ¿Por qué? Porque la población objetivo está directamente ligada a la provincia de Santiago. Y yo tengo fuentes de sobra para... Hay un micrófono abierto, hay un... Bien, recuerden por favor no abrir sus micrófonos si no van a intervenir. Entonces les decía que en casos donde esa población esté de una manera directa y fácilmente ligada a una delimitación geográfica, va a ser fácil establecer cuál es mi población objetivo. Pero va a haber casos en los que no, lo que no va a ser tan fácil, ya que la población va más enfocada o la pregunta básica es quiénes van a estar o quiénes van a acceder a mis bienes y servicios que voy a ofrecer con el proyecto. Y esto puede depender en algunos casos de factores externos que yo o no controlo o en muchos casos ni siquiera conozco de manera precisa. Entonces, en esos casos debemos de adentrarnos sí o sí en análisis profundo, más profundo, de ver con, digamos, acompañándonos de técnicos que sepan analizar este tipo de cosas
para no tender a sobrediseñar o subdiseñar el proyecto. Un ejemplo, para que quizás aterricemos un poquito esto, imagínense este proyecto que yo estuve trabajando con otro grupo de estudiantes en otra capacitación. En ese curso, uno de los grupos me presentaba un proyecto que era básicamente implementar un instituto de formación técnica en la región sur del país. Entonces, una de las primeras preguntas que vimos con ese grupo en su momento, cuando analizamos esta parte, les pregunté, ¿ese instituto de formación técnica será utilizado por todas las personas de la región sur del país? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se vería esto de cara a el proyecto estando implementándose? ¿La van a utilizar todas las personas de la región sur? El hecho de que yo ponga un instituto dentro de la región. Eso va a depender de la Lógicamente segmentación. sí. Exacto. ¿Sí o no? O depende. ¿Cómo es la cosa? Pero cuando usted dice región, ¿se refiere a todo el sur o usted está A todo el sur. focalizando A todo el todo el sur? sur. Ah, bueno, sí, Sí. claro que sí. Pues si es Sí. todo el sur, van a ser Es beneficiados todos los que decir, lo que si necesiten. en el sur, vamos a poner un numerito, si en el sur, en todas las provincias que conforman la región sur, digamos que hay 5 millones de personas, los 5 millones van a ser usuarios de este instituto. No. No, No. solo los que lo necesiten. No, Exactamente. Entonces, ¿en qué debe de ir mi análisis en ese aspecto, en ese mismo que acaba de mencionar la compañera? ¿Cuáles son las personas que lo necesitan realmente, que necesitan este servicio? la población Si yo me, beneficiada. exacto, si yo me limito a decir, bueno, mi población objetivo son todas las personas de la región sur, entonces yo voy a tender a diseñar un instituto capaz de albergar a 5 millones de personas. Y eso sería una locura en términos de infraestructura. Díganme qué edificio, qué plaza, qué hospital o qué infraestructura soporta a la vez a 5 millones de personas. Yo creo que ninguna en el mundo. Entonces, mi trabajo o el trabajo en casos como esos sería identificar o analizar de una manera más precisa, más profunda, cuál es la población que necesita de ese proyecto, cuál es la población que necesita de ese servicio, para yo ser más atinado, más preciso en el diseño del proyecto. Y ahí yo podría decir, bueno, de las 5 millones de personas que hay en la región sur, hemos identificado una población de 100.000 estudiantes que no se ven interesados en cursar una carrera universitaria y que se pudieran ver interesados en recibir o en coger una capacitación a un nivel técnico para que les sea más corto el aprendizaje, para que puedan insertarse en el mercado laboral mucho más rápido y puedan, digamos, mejorar su calidad de ingresos y su calidad socioeconómica. Todo ese tipo de cuestiones. Ténganlo muy en cuenta en sus respectivos proyectos. Otra cosa a tener en cuenta cuando estamos hablando de población objetivo es que si bien el nombre me induce a yo estar trabajando o yo estar cuantificando personas, no necesariamente sea así. Pueden haber casos en los que mi población objetivo no sean personas, sino cualquier tipo de agrupaciones que representen un actor de interés dentro de mi proyecto. Y en ese sentido, pudiéramos estar hablando de empresas, de asociaciones, de cualquier tipo, de gremios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que yo puedo tener un proyecto que mi población objetivo sean, por ejemplo, un proyecto de índole, qué sé yo, agropecuaria. Mi población objetivo sean los gremios de los sectores productivos de la región sur, por decir cualquier cosa. O las empresas, para poner otro caso, las empresas que utilizan como insumo o como materia prima X material o X insumo. Por lo que, dependiendo del proyecto, yo puedo ver la población objetivo en una o en varias dimensiones, porque también puede darse mixto. Mi población objetivo son tantas personas de tal delimitación territorial o de tal lugar, más tales agrupaciones o tales empresas o tales asociaciones que son de interés relevante para mi proyecto. Entonces, eso es todo lo que corresponde a la parte de población objetivo. Ahora,
Vamos a aplicarlo ya prácticamente a nuestro caso de estudio, al caso de la cañada peluche. Y para eso, permítanme simplemente devolverme un segundito acá. Recordemos que tenemos unos datos iniciales. En la ciudad peluche ya hicimos un abordamiento inicial, vimos cuántas personas hay ahí, que son cosas que abordamos durante la identificación. Si quieren, no sé si quieran tirarle una capturita de pantalla, una foto de esta parte, para que si algún momento lo quieren consultar, lo recuerden. Entonces, habiendo recordado esa parte específica, volvemos donde estábamos, acá. Entonces, la primera pregunta que se hace menester ya cuando voy a iniciar el análisis de la población objetivo para la cañada peluche es preguntarme, ¿cuál es el límite territorial? Y ahí quiero que me vayan ayudando ustedes. ¿Cuál es el límite territorial del proyecto que estamos aquí tomando como ejemplo? ¿Quién me dice? ¿Aló? ¿Me Ciudad escuchan? Peluche. Exactamente. La ciudad peluche. Exactamente. Mi límite es la ciudad peluche. Entonces, entrando en el análisis, ¿cuál es la primera población que debemos determinar? De las tres que vimos. La población Ojo, de referencia. Exacto, la población de referencia. Y en el caso particular del ciudad peluche, sabemos que es nuestro límite. ¿Cuál es la población de referencia? Los que estamos próximos a 150.000. 250.000. Entonces, ¿cuál es el límite? Ciudad peluche. ¿Cuántas personas habitan en Ciudad Peluche? Que es la siguiente cuestión que debemos responder, las 150.000 personas. Entonces, en este punto, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la población de referencia son las 150.000 personas que habitan en Ciudad Peluche. Ahora, la clave, ¿cuáles son las personas que son más afectadas por el problema que estoy analizando? Recordar que el problema se trata de una cañada que está muy contaminada, que hay 100 hogares que viven cerca de esa cañada y que son los más beneficiados. Entonces, respondiendo, ¿cuáles son las personas que son más afectadas por el problema? ¿Quién me dice? Las 100 personas. Profesor. 100 Esos 100 personas. Los 100 hogares. Ojo, 100 los que están hogares. próximos a la cañada. Correcto. Los 100 hogares. Las personas, ya respondiendo, son las que habitan en las 100 viviendas. Entonces, con estos elementos, puedo yo entonces empezar a valorar ya más específicamente la población objetivo en sus tres dimensiones: la población de referencia, población potencial afectada y la población objetivo como tal o grupo meta. Los técnicos hicieron ese análisis, hicieron, digamos, una estimación de cuántas personas por cada vivienda habitan en Ciudad Peluche. Eso le arrojó, en base a los datos que ellos manejaban, 5 personas por vivienda. Entonces, tenemos resultados en este ejemplo de las poblaciones. Población de referencia, las 150.000 personas que ya dijimos. La afectada corresponde a 500 personas, atendiendo a que cada una de esas 100 viviendas tiene un promedio de 5 personas por vivienda. Y para este proyecto en particular, el grupo meta o población objetivo va a ser igual a la población afectada, que van a ser las mismas 500 personas. ¿Se ve claramente esto o hay alguna duda? ¿Ninguna duda? ¿Está claro? Perfecto. Obviamente, ya en un caso más real, tenemos que, ¿verdad?, complementar todo este análisis con algunos datos adicionales, como pueden ser qué características socioeconómicas tienen estas poblaciones. Tal vez interesa saber si son gente pobre, gente rica, gente clase media, qué cosas pasan en esas delimitaciones, qué sectores productivos hay, son o viven de la agricultura, viven de los comercios. O sea, hay un sinnúmero de información asociada a estas personas que en este acápite es bueno de también abundar, de incorporar. Obviamente yo no lo voy a hacer porque no es el objetivo pasarnos aquí 5 horas solamente analizando el estudio de población objetivo. Para ello les recuerdo que les he cargado en la plataforma un perfil de proyecto completo
de un caso real que yo he trabajado, que ahí pueden ver mucha información al respecto en cada análisis. Se pueden guiar de ahí para ver cosas más específicas. Bien, pasando entonces a la segunda variable que se aborda en un estudio de mercado, tenemos la definición de los bienes y servicios que va a ofertar el proyecto. Obviamente aquí me abre paso las necesidades o el problema. Si recordamos la articulación que se da, el problema es un insumo base para yo establecer cuáles son esos bienes y servicios. Entonces, luego sucesivamente se va a ir ajustando, condicionando por otros factores como pueden ser los recursos disponibles y la tecnología existente. Básicamente, cuando ya yo entre a diseñar más específicamente el proyecto en las variables que vamos a ver a continuación, pues yo puedo ir delimitando o precisando cuál va a ser estos bienes y servicios con los tres grandes factores que los rigen: las necesidades o problemas, los recursos con los que dispongo para abordar el proyecto o atender el problema y la tecnología existente. Esos tres factores me van a decir cuáles son los bienes y o servicios que mi proyecto va a ofertar. Y ojo aquí, el proyecto no necesariamente se limita a entregar un bien o un servicio. Un proyecto puede o entregar varios bienes o entregar varios servicios diferentes o hacer una entrega mixta. Yo entrego estos o estos bienes y estos servicios. Es decir, que un proyecto puede abarcar tanto como la posibilidad me lo requiera o me lo permita. Entonces, volvamos entonces a nuestro caso de estudio, bienes y servicios. Y para ello, otra vez, le voy a dar un poquito para atrás, simplemente para recordar antes de entrar. Acá, aquí tenemos y nuestro insumo base para ver cuáles son los bienes y servicios es la solución que hemos planteado. Y aquí recordar que la hemos marcado en estos dos grandes ámbitos: en intervenir la cañada y en adquirir más camiones de basura. Entonces, partiendo de eso, alguien podría ir diciéndome cuáles son los bienes y servicios que vamos a ofrecer con el proyecto de la cañada Peluche. ¿A alguien se le ocurre? ¿A alguien le llega algo a la mente? Saneamiento y levantamiento de escombros y materiales tóxicos de las cañadas. Bueno, esos son actividades, no son bienes y servicios. Bueno, sí, sí. Van relacionados con los bienes y servicios, claro está, pero son más actividades. ¿Alguien más quiere opinar algo? ¿Quiere mencionar algo? Un servicio recogida de basura. Exactamente, es un servicio que vamos a atacar con el proyecto, o digamos que vamos a mejorar. Entonces, para ir avanzando, digamos que nuestro proyecto se va a enmarcar en ofrecer un bien a través de una infraestructura donde vamos a intervenir la cañada, la vamos a canalizar. Obviamente eso conlleva cada una de las actividades que mencionó el compañero y tal vez otras más, pero vamos a contabilizarla como ese gran bien, una infraestructura sanitaria o de saneamiento pluvial y sanitario para la cañada. Eso es un bien, veámoslo así, pero también este mismo proyecto va a venir a ofertar un servicio o a mejorar un servicio que va a ser el servicio de recolección de los residuos sólidos. A través de esos camiones que vamos a adquirir, queremos mejorar ese servicio. Entonces, nuestro proyecto va a ofrecer un bien y va a ofrecer o mejorar un servicio. ¿Quedó claro aquí? ¿O hay alguna duda? Profesor, perdón. Y también, dentro, como se está ofreciendo un servicio y puede beneficiar a la comunidad, también se le puede agregar la educación sobre el reciclaje, o sea, para que la comunidad aprenda a reciclar los residuos sólidos. Exactamente. Ese puede ser otro, digamos, tercer producto, digamos que va a ser un servicio enfocado a la educación y concientización ciudadana. Perfectamente puede caber esto dentro de este proyecto también, o dentro de un proyecto similar. Muy bien. Sigamos. Entonces, ya conocemos cuál es la población objetivo.
y ya sabemos en este punto cuáles son los bienes y o servicios que debe entregar el proyecto o que el proyecto debe de tomar en cuenta. Entonces, en el tercer paso o en esta tercera etapa, vamos a analizar cuál es la demanda. El término demanda se refiere fundamentalmente a la cantidad de esos bienes y servicios que previamente hemos identificado y que esta población que analizamos solicita o desean dentro de un determinado contexto, dígase un mercado o una economía. Para nuestro caso, sabemos que va más vinculado al contexto sociodemográfico o territorial que estamos abordando. Entonces, aquí tenemos algo que es resaltado en negrita. Para un proyecto de inversión pública es importante conocer la demanda de bienes y servicios que se requieren para solucionar la problemática abordada, lo que ya hemos dicho. Mi análisis viene fundamentalmente para esto, para yo determinar en qué cantidad, en qué proporción o con qué cualidades esos bienes y servicios requieren ser atendidos por el proyecto. Y solo así es que yo puedo proponer, diseñar o implementar una acción efectiva a transformar, corregir o mitigar ese problema. Entonces, al igual que como yo veo la población desde 3 ópticas o en 3 niveles, en esos mismos niveles yo puedo ir abordando la demanda de mi proyecto. Yo tengo una población de referencia donde puedo ahora ir vinculando qué necesitan, qué requieren o de qué carece esa población. Puedo estar hablando de cuál es la demanda total de esa población, de la población de referencia. Tengo en un nivel más siguiente la población potencial, que aquí en este nivel, cuando yo abordo esos mismos aspectos en este rango de población, hablo de la demanda potencial, de la posible demanda que debe de procurar o que debe de abordar mi proyecto. Y en la población objetivo yo tengo lo que es la demanda efectiva, que es la real demanda que va a requerir ser atendida por mi proyecto. Y recordando que como que es muy común, suele pasar, que como la población potencial es igual a la población objetivo en muchos de los proyectos, igualmente la demanda potencial va a ser igual a la demanda efectiva. Para fines prácticos, para toma de decisiones, para diseño, para implementación de todo lo que viene a ser el accionar del proyecto, yo tomo en cuenta la demanda efectiva. Eso es lo que a mí más me interesa saber para yo seguir con los subsiguientes acápites dentro del estudio técnico y obviamente dentro del estudio económico, dentro de la evaluación del proyecto, que incluye evaluación financiera, económica y social y ambiental. ¿De acuerdo? Tengan esto muy presente. Lo que yo quiero en este acápite, si bien puedo desegregar mi análisis y establecer la demanda en los mismos 3 niveles que la población, lo que me interesa es determinar la demanda efectiva. Es lo que yo voy a atacar, es en lo que yo me voy a concentrar. ¿Y cómo hago esto? Bueno, básicamente la técnica nos dicen que debemos de abordar esto desde la perspectiva histórica, de cómo ha evolucionado históricamente esa demanda. Y para ello, obviamente, lo que se hace menester es empezar a recopilar información, empezar a levantar información de qué ha pasado en el pasado dentro de un plazo, ¿verdad?, lo suficientemente adecuado que me permita proyectar eso al futuro. Porque al final de cuentas, yo lo que quiero saber en este punto del análisis es, sabiendo lo que ha ocurrido en el pasado, de no hacerse nada, cómo va a seguir evolucionando eso en el futuro. Y para ello yo dependo de una manera muy importante de la calidad de mi información. Tengo que procurar tener información suficiente y que la información sea de verdad confiable y adecuada para que mi diagnóstico, mi análisis sea lo suficientemente, digamos, certero en qué puede ocurrir de no hacerse nada, y eso es lo que me va a decir a mí qué yo tengo que hacer. Lo vamos a ver ahora en un ejemplo. ¿Cómo yo hago la proyección de esa demanda? Bueno, hay diferentes técnicas que van a hacerse en función de cada proyecto en particular. Puedo hacer análisis de series temporales, donde tengo series de tendencias, análisis estadístico bajo cierta metodología, factores cíclicos y estacionales, es decir, cómo transcurre eso en diferentes ciclos, los que sea, qué sé yo, ciclos de gobierno, ciclos hidrometeorológicos para proyectos que tengan mucho que ver con esa índole, entre mucha otra gama de cosas.
Puedo hacer análisis estadísticos puro y simple, donde yo hago relación entre tiempo, por ejemplo, y venta o entrega de bienes y servicios. Puedo hacer relación entre venta y factores que pueden afectar o condicionar esas ventas, entre otras cosas. Y también no se suele dar mucho en temas de índole pública, en algún caso particular tal que sí, pero también puede haber consulta a consumidores o a la misma población, donde la proyección va a ir en función de lo que me digan esas personas en la consulta, de qué esperan de ese bien y servicio, tal vez en los próximos años. Entonces, un punto muy importante que aquí cabe resaltar es que la proyección de esa demanda ya debe de ir vinculándose de alguna manera al accionar específico del proyecto. Para todo proyecto existe un término que estoy seguro de que todos lo han escuchado, unos más que otros, y es el tiempo de vida útil. Entre diferentes proyectos pueden haber diferentes tiempos de vida útil en función de diferentes dimensiones o de diferentes variables. Por ejemplo, en el caso de proyectos más de índole de infraestructura, dígase proyectos de carretera, proyectos de acueducto, proyectos, qué sé yo, de presas, puentes, etcétera, se suele hablar de que esa carretera, ese acueducto, esa presa, debe tener un tiempo de vida útil de cierta cantidad de años. Normalmente 15, 20, 25 se suele ver entre ese tipo de proyectos. Otro tipo de proyectos, como por ejemplo proyectos que sean más de índole de equipamiento, de tecnología, tienen tiempo un poquito más corto porque ya están condicionados a temas muy, digamos, muy contables y muy de depreciación de esos insumos. Por ejemplo, yo estaba hace unos meses trabajando con un proyecto de índole tecnológica en donde el tiempo de vida útil era en función de 10 años. ¿Por qué? Porque esos equipos que se querían instalar con ese proyecto tenían un periodo contable de depreciación de 10 años y se utilizó ese tiempo como tiempo de vida útil. Básicamente eso es lo que le pueden marcar o le puede dar una referencia para proyectar la demanda. Bueno, el proyecto que yo estoy implementando o que quiero implementar debe de tener una vida útil de tal tipo o de tantos años. Entonces yo por lo menos debo de partir de ese tiempo para proyectar la demanda. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario? Una pregunta, profesor. Adelante. Normalmente los proyectos de gobierno, entiendo yo que deben ser de larga vida. Los proyectos perdón, que no le escuché bien. Los proyectos del Estado, de gobierno, deben ser de larga vida. Por ejemplo, como la cuestión de los acueductos. Bueno, eso va como lo acabo de decir, dependiendo del tipo de proyecto. No todo proyecto, aun siendo proyectos de índole pública, van a tener el mismo tiempo de vida útil, ni siquiera parecido. Les pongo un ejemplo. Cuando yo trabajo con un acueducto, que es, digamos, lo más cotidiano, se usan tiempos de vida útil de 20 a 25 años. Es lo normal. Pero le mencioné un caso que recientemente trabajé en un proyecto que era de equipamiento para un acueducto. No era construirlo, sino era equipamiento, tecnología para ese acueducto. Y para ese caso en particular, yo usé un tiempo de vida útil de 10 años. Fíjense la diferencia, 10 años versus 25 que uso para la construcción. Para otro tipo de proyectos, también de índole pública, pueden haber tiempos diferentes. Qué sé yo, se me ocurren para un proyecto que en su accionar sea más de índole de vehículos y maquinarias, que suelen tener un tiempo de vida útil en el marco contable, creo que de 5 o 6 años. Y en ese tipo de proyectos se suelen ver análisis o proyecciones a esos años. Hay toda una gama de situaciones o escenarios que dependiendo del proyecto es lo que me va a condicionar el tiempo de vida y hacia dónde debo proyectar, hacia qué año, independientemente sean públicos o privados. ¿De acuerdo ahí? De acuerdo, profesor. Perfecto. ¿Alguna otra consulta o No, lo que pasa es comentario? que yo me fui un poco más profundo, profesor. Me fui, por ejemplo, Ya.
romanos que construyeron No, edificaciones y cosas que todavía están ahí, acueductos y alcantarillado y cosas como eso. bien, muy importante, qué bueno que lo menciona. Mucha gente suele pensar que el tiempo de vida útil es el tiempo en el que esa infraestructura va a funcionar y que llegado ese tiempo ya no va a servir absolutamente para nada. Y eso no es así. El tiempo de vida útil es un tiempo que utilizamos como referencia para evaluar el alcance del proyecto, para evaluar la magnitud y para pensar en que llegado ese momento yo debo de hacer algún tipo de planteamiento, verificación o análisis posterior, si se quiere, para verificar cómo se va a seguir dando los bienes y servicios en ese rubro específicamente. Pero no necesariamente ese proyecto vaya a salir de circulación. Y ahí nos vamos más a los casos de índole de infraestructura. Por ejemplo, ustedes saben que yo trabajo en la CAS. En la CAS tenemos acueductos que tienen casi 100 años de antigüedad. Estamos hablando de que el más antiguo tiene, creo que 92 años, algo así, de antigüedad. Si bien es cierto que ese acueducto ya ha cumplido su tiempo de vida útil, no menos cierto que ese acueducto todavía sigue brindando servicio para una parte importante de la ciudad. O sea, todavía hay ciertos barrios, ciertos sectores que dependen directamente de ese acueducto. Eso no quiere decir que terminado el tiempo de vida útil ya ese acueducto se va a cerrar y no va a seguir produciendo. Siguen funcionando, siguen dando servicio, pero y lo importante en este punto es, si yo diseñé mi proyecto para un tiempo de vida útil de 25 años o de 10 años o del que fuere, yo como gestor, como servidor público o como administrador de ese bien o servicio, lo que debo de procurar es, llegado o agotado ese tiempo de vida útil, pensar, necesito hacer alguna intervención adicional en esta infraestructura para que siga brindando los bienes y servicios con calidad. Y ahí puede que tal vez sí, tal vez no. Bueno, yo construí un puente, tiempo de vida útil 25 años, pero tal vez a los 25 años ese puente siga operando o siga funcionando sin ningún inconveniente. O tal vez ese puente haya que ampliarlo. O tal vez ese puente sigue funcionando, pero hay que darle algún tipo de mantenimiento o hacer algún tipo de readecuación para que pueda seguir funcionando por otro periodo o por otro tiempo de vida más. Son muchas cosas que se pueden dar en el interior de estos análisis. Profesor, Adelante. un ejemplo de un proyecto de vida útil corta es el caso de las tabletas y laptops entregadas a estudiantes. Vemos como hay jóvenes o niños que le dura 2 o 3 años, a uno, pero ninguno de ellos más de 3 años. Efectivamente, tú no puedes esperar que una tableta, que una computadora, una laptop le dure 25 años a una persona. Inclusive teniendo en cuenta de que esos equipos, yo no soy muy de índole conspirativo, pero esos equipos ciertamente tienen una obsolescencia que está preprogramada. Ya el celular que tú compraste hoy, ya tal vez dentro de 5 años sea obsoleto. No te funciona adecuadamente, no te funcione bien. Entonces, esos son tipos o son variables que condicionan los análisis en los proyectos y deben tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, ustedes también pueden estar, en el caso de Proconsumidor, vinculándose mucho con temas o con proyectos de capital humano, desarrollo de capital humano. Entonces, ahí yo tengo que pensar, por ejemplo, yo estoy dando capacitaciones, por poner un ejemplo cualquiera, en materia de conciencia al consumidor, conciencia de las leyes, de las normativas que regulan y de cuáles son sus derechos ante los diferentes servicios que yo pueda ver como prioritario en un momento dado y que condiciona mi proyecto. Ahora, ¿qué tiempo de vida útil yo voy a pensar para ese tipo de proyecto? A priori yo, Sergio Polanco, pensaría que si yo voy a dar capacitaciones en temas normativos, en temas de derecho a los consumidores, yo tengo que saber cada qué tiempo esas normas, esas legislaciones o digamos ese detalle de derechos
se actualizan y cambian. Y en función de eso, yo puedo plantear el horizonte o tiempo de vida útil que me dicen, mira, como las normativas en función de estos servicios que yo voy a estar capacitando cambian normalmente cada 5, 6 o 7 años, yo debo de en esa misma medida ir planteando proyectos en esas periodicidades que vayan a ir subsanando esas brechas de información y de conocimiento, ya que ese es mi foco. Eso como por poner un ejemplo un poquito más aterrizado al ámbito de proconsumidor. Y así podemos situarnos en cada uno de los aspectos de los que trabajamos y ver, bueno, yo construyo acueducto, cada qué tiempo se debe pensar en cambiar o en actualizar un acueducto, cada X años. Yo trabajo con vehículos, cada qué tiempo se deprecian los vehículos, cada 5 años. Entonces, en función de esos tiempos, yo tengo ya digamos, el marco referencial de cuál va a ser el tiempo de vida útil y cómo debo de proyectar la demanda desde mi situación actual, desde hoy, hasta el marco de esos periodos de vida útil de nuestro proyecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario para seguir? No, seguimos entonces. Bien, vamos entonces a hacer el análisis de la demanda en nuestro caso de estudio, la cañada peluche. Aquí partimos de dos datos que ya conocemos, que ya los vimos en las partes anteriores. Tenemos la población total de Ciudad Peluche, de 150.000 habitantes, que es nuestra población de referencia, y tenemos la población objetivo o grupo meta, que son las 500 personas que habitan en los 100 hogares. Vamos a suponer que en Ciudad Peluche se hizo un censo en el 2020 y que toda esta información está avalada en ese censo. Ese censo me dice con total precisión y certeza que en Ciudad Peluche hay esas 150.000 personas y que en Ciudad Peluche el promedio de personas por vivienda es de 5. Por ende, las 100 viviendas que yo contabilicé cerca de la cañada, esas 500 personas tienen, digamos, cierta certeza de que es esa cantidad. Ahora, lo primero que hicieron los técnicos en ese punto es ver cuál es la proporción de la población que se está viendo afectada. Es decir, de los 500, de las 500 personas, ¿qué proporción corresponde a la población total? Haciéndola simplemente la división, tenemos que la población afectada corresponde al 0.33% de la población total de la Cañada Peluche, o de la Ciudad Peluche, mejor dicho. En este punto, a los técnicos les surgieron dos grandes inquietudes. La primera inquietud es, ¿cuál es la tendencia de la población en el tiempo? Y es una de las inquietudes que en la gran mayoría de los proyectos, por no decir a todos, digamos, va a ser la primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cómo se va a comportar la población en el tiempo? ¿Va a crecer? ¿Va a disminuir? Y eso va en función de cada caso específico. Si bien es cierto que, digamos, lo usual, lo que se espera siempre, es que la población vaya en crecimiento con el tiempo, puede haber casos en lo que esto no es, digamos, la regla o no es lo normal. Si mi proyecto se enfoca o se enmarca en una zona con alta, digamos, alta tasa de migración, mi población en el tiempo tal vez sea descendente. Eso siempre tengo que procurar analizarlo, digamos, de una manera objetiva. Muchas veces suele el error o surge el error de que por default asumimos que la población crece en el tiempo. No necesariamente es así. Siempre traten de detenerse un momentito en este punto, analizarlo objetivamente y ver en qué sentido crece y con qué medida, porque esa es otra cuestión. Ok, tal vez crezcan, pero ¿a qué ritmo crece? No todas las poblaciones crecen al mismo ritmo. Esa es la primera pregunta que en todo proyecto debería de hacerse. Y la segunda pregunta es, ¿cómo cuantifico la demanda? ¿Cómo la cuantifico? ¿Cómo la mido? ¿En base a qué parámetros? ¿Qué unidad de medida? Eso es sumamente importante y para ello obviamente ya tengo analizado cuáles son los bienes y servicios que va a ofrecer el proyecto. Eso que realmente me da paso a mí a cuantificar la demanda ya con un numerito.
La demanda no puede ser algo abstracto, no puede ser algo intangible, debe ser algo, ¿verdad?, que yo pueda medir. Y para eso tengo que medir la demanda con un numerito, es siempre lo más idóneo. Profesor, yo tengo una pregunta. Adelante. O por ejemplo, para los fines de establecer la población beneficiada o la población meta en ese caso, si utilizamos datos del censo, figuramos de que el censo de aquí en su totalidad no representa de toda veracidad la población que tenemos actualmente. Si utilizamos esos datos para los fines de formulación, ¿eso no afectará directamente al proyecto al final, cuando uno haga la línea financiera del proyecto? Claro que sí, porque en el caso particular de República Dominicana, tu último censo es de hace 12 años. Es decir, es una información que está totalmente 2010. actualizada. Y para ello, hoy un poquito Profesor, excúseme un momento, profesor. Excúseme, dice Marisa que por favor traten de entrarla porque la plataforma la sacó y no ha podido entrar. Ok, vamos, un momentito. Ya yo le di acceso a Marixa. No veo a nadie en el lobby. Marisa puede confirmar que está adentro. La veo aquí, Marisa Araujo. ¿Está adentro? Sí, Pues ya gracias. Ya entonces, estoy aquí. Okay. Muchas gracias. Ya me aceptaron. Perfecto. Seguimos otra vez. Ok, para contestar la duda al compañero, si bien es cierto lo que dice, dependiendo de la O información sea, lo digo que... en su caso personal, y si pudiera nutrirnos en un caso personal que usted ha tenido que utilizar como análisis situacional el mismo censo, porque usted ahorita hizo mención del censo. Claro, voy al punto. Recuerden, para cuando estamos trabajando con datos, siempre los datos, si yo tengo la suficiente información histórica, puedo proyectar hacia adelante. Y es realmente lo que vamos a hacer aquí en la gran mayoría de los casos. En el caso particular de acá, si bien el último censo fue hace 12 años, no obstante, la ONE constantemente está emitiendo un sinnúmero de documentación donde ya tomando como referencia los últimos censos, no solamente digamos el último, sino los anteriores, hace proyecciones al momento de cómo puede estar la población o determinada variable específicamente. En ese sentido, te puedo dar fe, inclusive le podría compartir algún documento oficial de la ONE donde hay proyecciones de la población, creo que yo lo he visto hasta el 2040, en función del dato histórico. Y atendiendo a que es un documento oficial de ONE, es verdad, esto supone que es un dato con el suficiente respaldo para yo utilizarlo para un proyecto a nivel de perfil. Porque recordemos que cuando estoy trabajando el tema de la preinversión, para que mi proyecto pueda ser aprobado y se le pueda asignar ese codiguito SNIP, que es la cédula, digamos, que le permite recibir recursos del erario público. Si mi proyecto cae a nivel de perfil, puedo utilizar fuentes secundarias como la ONE, como MEPIC, como cualquier organismo del Estado o cualquier organismo público debidamente facultado. Pero si mi proyecto cae en el rango de pre o de factibilidad, ya yo tengo que hacer, digamos, un censo específico en la zona de intervención, o tengo que levantar datos específicos, o tengo que hacer estudios específicos. Dependiendo del caso, yo puedo o bien utilizar esas proyecciones que hace la ONE, o en un segundo caso, un proyecto más complejo, más de índole de factibilidad, tengo que hacer un levantamiento de datos actualizado por mí o por una empresa contratada por mí y hacer, digamos, las proyecciones bajo análisis sofisticados y modernos que me den certidumbre o que le den certidumbre al MEPIC, que es quien te va a aprobar el proyecto, de que esos datos tienen veracidad y pueden ajustarse de alguna manera a la realidad. ¿Respondí la pregunta o te hablé cháchara? Dime, pues, si tengo que ser más específico y claro. Es válido. Sí, me respondió. Bueno, qué bueno. Entonces, estamos en este punto. Tenemos dos grandes cuestionantes, que es cuál es la tendencia de la población y cómo cuantifico la demanda. Para este caso, ¿verdad? Los técnicos que evaluaron este proyecto, los técnicos de la ciudad Peluche,
se mataron la cabeza, se reunieron, discutieron, llevaron todo el proceso a cabo prospectivo de analizarlo y llegaron a dos conclusiones que aquí se las resumo. Lo primero es que la tendencia es en aumento. Ellos analizaron todo el comportamiento de los censos anteriores, esas proyecciones que hizo el organismo oficial de estadística de Ciudad Peluche, y vieron que la población en el tiempo aumenta. Por lo que ellos saben que su proyección debe de ir a futuro de aumento para proyectar la demanda. Ahora, ¿cómo cuantifica la demanda? Bueno, ellos empezaron a buscar información, a buscar datos, a investigar, y dieron con un estudio que hizo la alcaldía de Ciudad Peluche, donde en ese estudio, que se hizo con todo el rigor que amerita un estudio serio, se concluyó que cada persona en Ciudad Peluche genera en promedio 1.1 kilogramos de basura por cada día. Entonces, partiendo de los resultados de ese estudio, yo pudiera cuantificar la demanda en función de la generación de basura de mi población objetivo. Ellos hicieron esto y resumieron en esta tablita el análisis que hicieron. Obviamente, esto fue varias horas de análisis, de tabular datos, de hacer modelos estadísticos, bla, 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 las cosas que los técnicos conocen. Entonces, partieron del comportamiento histórico. Ellos vieron o tomaron como referencia, en este ejemplo, 5 años hacia atrás. Vimos, ok, el censo 2020 nos da la población del 2020, pero vamos a ver cómo fue en los años anteriores para entonces ser más precisos en la proyección que vamos a hacer a futuro. Así lo hicieron, cogieron los datos del 2015 a 2020, lo tabularon, establecieron la población objetivo y establecieron la demanda. Entonces, yendo por parte, partimos del dato que tengo 2020 que lo avala el censo que se hizo de Ciudad Peluche. Entonces, recopilé información histórica de otros documentos, de otros análisis, hasta de otros censos, si se quiere, de cómo era en el futuro. Ya con esto, puedo proyectar, de acuerdo a ese comportamiento histórico, a ello le dio, como se puede ver aquí, que la población en promedio crece a un ritmo de 2.000 personas por año. Eso quiere decir que si en el 2020 habían 150.000 personas, cada año se iban a sumar bajo ese análisis 2.000 personas más a Ciudad Peluche. Y ya ellos pueden, en el marco de 10 años, que para ellos era el tiempo de vida útil de su proyecto, proyectar la población por cada año. Entonces, como anteriormente determinamos la proporción de la población que percibe, ¿verdad?, los problemas o que va a formar parte de la población objetivo, ellos, que son las 500 personas, ellos lo que hicieron un razonamiento lógico y decir, bueno, estas 100 viviendas que existen en el 2020 no se van a quedar igual, van a seguir mudándose personas, va a seguir creciendo la población en esta franja de influencia. Por ende, al igual que como mi población general crece, mi población objetivo también va a ir creciendo. Entonces, ellos estimaron que esa población objetivo iba a ir creciendo a razón de un 0.33% de la población total. Es decir, que si al momento del censo, 500 personas era el 0.33% de 150.000, y para el 2021 esa población crece 2.000 personas, es decir, son 152.000. Mi población objetivo para el 2021 se va a incrementar a un valor que va a ser igual al 0.33% del valor proyectado al 2021. Y así para cada año. ¿Se entiende esto o se confundieron? Díganme, por favor, ¿están claros o hay alguna confusión, alguna duda? Profesor, Sí, se entiende. una sola pregunta yo tengo con relación a la proyección futura. Dentro del proyecto, obviamente, se ven los datos estadísticos que van haciendo de proyección, ¿verdad? Correcto. Pero ¿cómo dentro de un proyecto de esa misma naturaleza determinamos la proyección económica
en base a la inflación que pueda generar a futuro. Que es, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy día con algunos proyectos en el Estado. No sé si me entendió. Puede ser más específico porque si vamos a nivel de proyección macroeconómica, ahí hay que ver como puntos específicos en función del proyecto. Por plantear un caso, no es igual la proyección que se pueda ver en lo que a macroeconomía respecta, digamos, al aumento de los productos agrícolas en el tiempo, a que, por ejemplo, los incrementos que se han visto en el sector construcción, por hacer un símil, ¿verdad? Dependiendo del tipo de proyecto, si es un proyecto agrícola, si es un proyecto de infraestructura, van a tener como variables diferentes y por ende la proyección en términos macroeconómicos va a obedecer a aristas y variables totalmente diferentes y que va a tener sus propias particularidades. Quiero decir con esto que no hay como una receta o modelo único para abordar todos y cada uno de los proyectos, sino que dependiendo del proyecto yo tengo que hacer un análisis con variables, con aristas o consideraciones particulares en todo el sentido de la palabra. O sea, exacto. O sea, que entonces eso quiere decir que el proyecto puede variar en el futuro en esa dimensión. Correcto, correcto. O sea, es decir, esto que estamos viendo aquí es una estimación, es un pronóstico. Obviamente, dependiendo de qué también lo hagamos, podemos estar, digamos, cerca de lo que pudiera darse la realidad. Pero siempre van a haber factores externos, factores exógenos que pueden afectar o no esta proyección. Por poner un caso reciente, tenemos el COVID. Si tú un proyecto que formulaste hace 5 años, no había forma de tú contemplar de que en el año 2020 o el 2021 iba a venir una pandemia como la que vino. Entonces, proyectos que se formularon, qué sé yo, en el 2017, 18 y hasta en el 19, no tenían ese componente o digamos, esos efectos que se derivaron del caso particular de la pandemia y que obviamente impactó en mayor o menor medida en un ámbito u otro. Son cosas que impactan en los proyectos. De todas formas, la formulación se toma en cuenta siempre en el presupuesto la variable de imprevistos, que se porcentúa en función a un análisis de riesgo según las dificultades que puedan aparecer en el tiempo en la proyección de ese perfil. De todo modo, igual, por eso mismo se hace el análisis de riesgo. Exacto, exacto. Y es un componente que vamos a ver más a detalle cuando hablemos de la evaluación del proyecto. Y vamos, bueno, en la siguiente sesión, no, en la próxima, no en la siguiente, vamos a empezar a ver el tema de los análisis de riesgo, cómo se come eso y cómo desde allí vamos construyendo escenarios que podamos, en lo que podamos incorporar eso, ¿verdad? Esas acciones de mitigación y eso, digamos, factores de seguridad que nos, de alguna manera, nos puedan ayudar de evidenciarse o de originarse este tipo de acontecimientos. ¿Alguien más iba a intervenir? ¿Iba a decir algo? No. Entonces, continuamos. Entonces, ya vimos que en base al comportamiento histórico, tenemos toda esa data recopilada, hicimos una proyección hacia el futuro, en este caso hacia el 2030, atendiendo a la proporción que calculamos inicialmente, lo que hicimos fue aplicamos ese mismo porcentaje a la población de referencia proyectada, es decir, a la población le sacamos el 0.33% en cada año que proyectamos y calculamos cómo se va a ir comportando la demanda del proyecto en función del parámetro que ya vimos. El parámetro de que cada habitante genera 1.1 kilogramos de basura por cada día. Entonces, habiendo hecho todo este análisis, el cuadro nos muestra cómo en el año que estamos estudiando, o que estamos actualmente, mejor dicho, 2020, imaginando que estamos en ese año, la generación de basura actual en la cañada estimada es de 550 kilogramos cada día. Es decir, que a la cañada Peluche cada día va a parar 500 kilogramos de basura. Imagínense ustedes esto, que hoy 550 kilogramos, mañana 550.
cómo se va acumulando y acumulando esa basura. Y que a medida que pasa el tiempo, como va creciendo la población, en esa misma medida va a ir creciendo la cantidad de basura que se genera o que va a parar a la cañada. Y vemos cómo al final del horizonte del proyecto, que en este caso es el año 2030, la generación pasa de 550 a 623 kilogramos por día. Imagínense usted su cabeza la cantidad de basura que supone esos 10 años arrojando de 550 o más cada año basura a la cañada. Va a llegar un punto en que la gente va a estar arropada hasta el cocote de basura, o sea, se va a ahogar en basura. Y ya de por sí, digamos, tenemos una mayor dimensión, primero de la problemática y de qué ocurriría de no hacer nada, y segundo, ya tenemos elementos suficientes para empezar a diseñar mi proyecto. Ya yo sé que mi proyecto debe de atender a estos numeritos que están aquí, a que yo pueda recoger esos 550 kilogramos de basura que se generan hoy, y que debo dejar la suficiente capacidad instalada para que en 10 años, cuando esa demanda crezca, entonces en ese mismo sentido, crezca mi proyecto, siga atendiendo. ¿Qué pasó? Dejé de compartir, perdón. Sé que sin querer cancelé. Sí. Perdón. Entonces, ese análisis ya, como decía, me da pie a yo ya poder diseñar, empezar a diseñar mi proyecto. Y aquí terminamos esta parte con una pregunta de reflexión. Ya vimos toda una forma de proyectar esa población y de cuantificar esa demanda futura. La pregunta que quiero que reflexionen en este punto es, aparte de esta forma o de este método o de esta técnica que hemos utilizado ahora, ¿pudiéramos hacer esta estimación de alguna otra forma? ¿A alguien se le ocurre alguna otra forma en que podamos llegar a valores similares a los que estamos viendo acá? ¿Pero para medir la población o la necesidad? La demanda. Las dos cosas. Resumo. Profesor, Ajá, adelante. Al inicio del curso, en el primer día, no sé si por vía del tema de la identificación del proyecto, tomando los perfiles del proyecto y eso, se podría hacer ese análisis del proyecto. Pero este análisis de proyección, usted pregunta. Ajá. No, porque este análisis no se hace en la identificación. Este análisis se hace exclusivamente en este punto del estudio de mercado. Hago o establezco mi población objetivo, veo cuáles son los bienes y servicios. Por eso le digo profesor, porque cuando se habló del perfil del proyecto, dentro de los puntos que usted estableció, ¿verdad? Estaba el estudio técnico, el estudio financiero, el estudio económico y social, el estudio de impacto, por ejemplo, ambiental. Estaban todos ese tipo de estudios, donde entonces entraba la prefactibilidad y la factibilidad del proyecto, todo eso. O sea, no sé si se podría desde ese marco del perfil del proyecto hacer ese estudio. Pero claro, y eso es lo que estamos haciendo acá. Recuérdense que en un proyecto yo elaboro un perfil de proyecto. ¿Y qué es un perfil de proyecto? ¿O qué tiene un perfil de proyecto? Tiene una identificación, que es el primer capítulo, que en este ejemplo tomamos como punto de partida que ya lo habíamos hecho. Y el segundo capítulo, que es las fórmulas, el estudio de mercado, que es lo que estamos haciendo. O sea, todo esto son elementos que forman parte de un perfil de proyecto. Y lo estamos haciendo de manera, ¿verdad?, escalonada. Vamos viendo uno por uno, de tal forma que le vaya sirviendo a ustedes en el poder ir aplicando ese conocimiento para sus propios proyectos, sus propios perfiles de proyecto. Pero al final de cuentas es lo que estamos haciendo acá. Aquí estamos, digamos, elaborando un perfil de proyecto. Puede ser también a través de un análisis situacional. Ajá, ¿cómo sería eso? Expliquen un poquito. Bueno, midiendo haciendo un levantamiento en el terreno, identificando factores de necesidad
donde influya directamente la idea o el perfil de proyecto que se quiere realizar o la envergadura del proyecto. Se identifican estas necesidades y en base a eso se estipula para quién podría ser beneficiada la población. Ajá, pero ese análisis situacional, situándonos en este ejemplo, estamos en el 2020, o yo estaba en el 2020. Hacemos el análisis situacional, ¿nos va a dar la población de qué año? Bueno, pues eso es medible en función del levantamiento que se haga en el terreno, porque recuerde cuando se hace un análisis situacional, se toma en base a un estudio directamente en el terreno. Dígase que puede ser por los medios que usted dijo ahorita, bien por una línea, o sea, hacer un FODA del terreno, una estadística del terreno, investigando cuánta es la población que está en el lugar. Sí, pero ese análisis situacional me va a enmarcar o me va a representar, digamos, la población actual. Si yo hago un censo, si yo hago un análisis, yo voy a llegar a la población que hay en ese momento. Y tomando eso como punto de partida, ese análisis situacional de cosas que yo levanto en campo, posteriormente yo hago la proyección al futuro. Tomando ese análisis situacional, yo proyecto esa población al futuro. Es muy cierto. Ahora, la pregunta que hay, vamos primero a recapitular antes de repetir la pregunta. En este ejemplo lo abordamos de la siguiente manera. Yo primero proyecté la población de referencia sabiendo cómo se comporta anualmente en función del histórico. Paso 1. Paso 2, de esa población de referencia la multipliqué por 0.33 para llegar a la población objetivo. Y paso número 3, determiné la demanda de esa población objetivo multiplicando por 1.1. Es decir, que si yo, para ser más específico, 2021, la data me dice que la población crece 2.000 personas por año, el 2021 va a ser igual a 150.000 más 2.000. Llego a los 152.000. La población objetivo para el año 2021 va a ser 152.000 por 0.033. Y la cantidad de basura generada para el 2021 va a ser esos 507 que me dio esa multiplicación, esos 507 por 1.1. Ese fue el procedimiento que yo utilicé para proyectar demanda y para proyectar población y llegar a la demanda. La pregunta entonces es, ¿hay alguna otra forma de yo llegar a estos mismos valores bajo un camino diferente o llegar a valores parecidos, tomando un camino diferente o haciendo un proceso diferente? ¿Se puede delimitar? ¿O no? Perdón, no lo escuché. Que si se puede delimitar o no valdría así, con una delimitación. ¿Delimitar qué? Delimitar el entorno en el que yo voy a realizar mi investigación. Pero ya eso lo hiciste. Cuando analizaste población objetivo, delimitaste tu entorno. Hiciste toda la evaluación o cuantificaste dentro de ese límite población de referencia, población objetivo, población potencial y población objetivo. Eso ya lo hiciste. Ahora yo quiero proyectar información. Y en este caso utilicé ese camino que le acabo de escribir. Proyecto población de referencia, población general, estimo en función de esa población objetivo y cuantifico demanda. La pregunta, si hay otra forma de estimar, viene más, le doy un poquito para atrás en función básicamente de esto. Hay muchas técnicas, hay muchas formas de proyectar, hay miles o muchas formas de abordar los datos con los que estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso, a mí también se me pudiera ocurrir otra forma de llegar, digamos, a un dato más o menos similar, es yo coger este dato histórico, sacar una tasa de crecimiento y a los 500 aplicarle esa tasa de crecimiento. Es decir, me ahorro el paso o me evito el paso de tener que proyectar la población de referencia y proyecto de una vez de manera directa la población objetivo. Es una forma donde yo llego, digamos, a datos muy parecidos a los que vemos acá. Y es un proceso similar pero diferente. Igual pueden haber otras formas de
de poder llegar a un dato similar, a una proyección adecuada. Una regla de 3, profesor. ¿Perdón? Repítame, por favor. Como una regla de 3 funciona. También pudiera ser una regla de 3. Una regla de 3. Otra forma diferente. Tengo, digamos, método número 1, el método que hice aquí en el ejemplo. Forma o método número 2, tasa de crecimiento aplicada a la población objetivo. Método número 3, regla de 3, que al final es algo muy parecido a la tasa de crecimiento. Y puedo tener otra forma de llegar a valores parecidos a esto. De proyectar la población y de consecuentemente proyectar la demanda. Aquí no hay regla. Piensen en la analogía de las sumatorias que les hice el jueves. 10 más 4 puede ser igual a 2, dependiendo de cómo lo midamos, de qué estemos sumando. No necesariamente estamos sumando números. De acuerdo. ¿Alguna pregunta o intervención adicional en este punto? Aparentemente no. Creo que vamos a dejar... Bueno, sí, profesor, o sea, ya usted dijo que sí, que existen diferentes maneras, formas de poder llegar a hacer la proyección, ¿verdad? Adecuada de un proyecto, ¿verdad? Pero esas formas están estandarizadas, o sea, o tendría uno mismo que diseñarla, ese tipo de cosas. No, claro, está estandarizada porque suelen vincularse mucho a procedimientos o técnicas estadísticas ya establecidas. Básicamente, tú puedes tener o usualmente estos temas son abordados acompañados de expertos en análisis de datos que te dicen cuál es la mejor forma de proyectar tu data en función de lo que tú cuentes. Hasta qué nivel yo tengo de dato histórico o qué dato tengo, y en función de eso que tengo puede haber una u otra manera que sea la más favorable para yo abordar o para yo hacer ese pronóstico. No necesariamente yo como especialista en proyectos tengo que saberme todos esos métodos para proyectar. Obviamente que no somos todólogos, aunque hay algunos que dicen ser todólogos y que saben de todos. Pero realmente yo siempre digo que hay que respetar a cada profesional dentro de su rango de acción. Yo soy, por utilizar un término, un especialista en proyectos, pero yo no puedo saber más de datos y de análisis de datos que un estadista o que un analista de datos. Yo puedo saber más que un analista concreto. Si tú me comparas a mí con un analista mediocre, tal vez yo sepa un poco más. Pero Sergio Polanco, siendo el mejor especialista en proyectos, no va a saber más de datos que el mejor analista de proyectos, mejor analista de datos o que el mejor estadista del mundo. Eso es un tema a tener muy en cuenta. Ajá. Una pregunta, y por experiencia que lo he visto, cuando para los fines de certificar un proyecto en el sistema SNIP, cuando se manda para ser evaluado, te dan una prefactibilidad. Cuando se adjudican los datos con relación al censo, viendo las otras formas con las que usted me dice, al final, ¿cuál sería la fuente? Porque al final siempre vas a caer en el censo. O a menos de que se pague una encuesta o una empresa encuestadora que te facilite los datos para estudio de factibilidad. No, ahí es una de dos. Si tu proyecto es un perfil, dígase que cae al nivel, no es necesariamente un proyecto de prefactibilidad, tú utilizas las proyecciones que te da la Oficina Nacional de Estadísticas. Tú entras a su página web, ellos tienen todo un repositorio donde te dan proyecciones de población por municipio, por provincia, hasta 2040, creo. Tú utilizas eso como dato para tus análisis. Te dice la población particular para ciertos años específicos. Para el año 20, para el año 30, para el año 40. Y tú ya de ahí puedes internamente, digamos que la ONE te da la población proyectada al 2030, por decir algo, pero en tu proyecto tú quieres tener la población proyectada al 2033. Entonces tú lo que haces es que coges esos datos que proyecta la ONE del 30, del 20, del 10, le saca una tasa de crecimiento o un promedio anual de crecimiento y se lo aplica a los 3 años siguientes.
De tal forma que tú partes de la población 2030 que te da la ONE y proyectas tú mismo 2031, 2032 y 2033. Pero siempre con la data proyectada oficial de ellos. Data que tú no te inventaste, que no te sacaste de la manga, sino que digamos que es un dato oficial. ¿De acuerdo? ¿Se entendió o no quedó claro? Claro, muy claro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, profe, yo le voy a hacer uno. Estoy opinando mucho, pero lo voy a hacer. Confianza. Ya usted dijo que hay que respetar a cada quien dentro de su área y nosotros lo respetamos bastante a usted. Aparte de esto, usted podría subir a la plataforma otra forma distinta de estimar la demanda futura. Sí, claro, Que la podamos tomar recopilar, como parámetro. puedo recopilar 2 o 3 casos interesantes que les sirvan, o sea, casos diferentes y que les sirvan a ustedes como guía. Sí, claro que sí. Claro que sí. Voy a sentarme a recopilar. Si ustedes ven que en el marco de estos días, tal vez de aquí a la semana que viene, no les he compartido nada, ustedes me lo recuerdan. Mire, profesor, usted no prometió que no iba a compartir unos cuantos casos, por si acaso, ¿verdad? Me prometo compartirles, buscarle algunos casos para compartirles, de los que tengo acá trabajados. Bien, sin más, ya son las 4. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Recordándoles, ¿verdad?, que tenemos 2 asignaciones pendientes antes de cerrar. Tenemos... déjenme volver acá. Tenemos 2 casitos pendientes que he visto que muy pocas personas han respondido. Tenemos el tema de la conformación de los grupos para el trabajo final, donde deben cargar en la plataforma un documentito muy corto, especificando cuáles son los miembros del grupo y describiendo brevemente cuál es el problema que quieren atacar. Eso está pendiente y recuerden que tienen hasta pasado mañana para hacerlo, hasta el viernes. Y también tienen una pequeña tareita de práctica que le hemos cargado en el módulo 1, donde lo que se pide es completar la matriz de marco lógico. Y solamente he visto que 2 o 3 personas son los que han completado. Así que para que por favor, en cuanto puedan, saquen un tiempecito. Yo sé que a veces la dinámica de los trabajos nos agota un poco, nos consume mucho tiempo, pero traten de no darle larga para que no se pierda ese conocimiento y lo puedan practicar de una vez. Bien, no siendo más entonces, gracias por haber asistido y nos vemos entonces en la próxima clase. Feliz.